encantados de estar aquí. Bueno, pues hemos estado disfrutando de la mesa anterior pues una conversación muy interesante con los CEOs, donde estaban pues, diálogos abiertos, ¿no? Pero también un poco mirando hacia futuro, ¿no? Hacia qué cosas pueden ser interesantes o cómo debe ir evolucionando la función, ¿no? Han hablado de temas, bueno, pues tremendamente atractivos como la medición de los KPIs, que es una de las grandes dificultades que siempre estamos encontrando los CEOs dentro de la figura de recursos humanos. Han hablado de felicidad, han hablado bueno, pues un poco de la situación de COVID, ¿no? Antes de nada, me gustaría presentaros, daros las gracias por acompañar a todos nosotros hoy en este evento aquí en el DIESE y con el equipo de DCH. Chema Palomo, vicepresidente de Recursos Humanos del Banco Santander, Mónica Zay, directora de Recursos Humanos de Heineken, y José Antonio Fernández Zarrato, director de Recursos Humanos de SACIR. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Me encantaría que lo hiciéramos pues un poco respondiendo a las demandas que nos han hecho o que han hecho los CEOs, ¿no? Lo hagamos de una forma de un debate abierto, que creo que puede ser súper atractivo. Y yo arrancaría con una pregunta: ¿cómo habéis interpretado las conversaciones o los diálogos que nos han propuesto los CEOs, ¿no? ¿Con qué 2 puntos os quedaríais cada uno de la mesa que acabamos de escuchar? Cada uno que se sienta cómodo, ¿eh? Si quieres empezar tú, José Antonio, adelante, por ejemplo. Sí. Creo que puede ser interesante. Juan Antonio. Juan Antonio, perdón. Bueno, yo cuando escuchaba atentamente el panel, la mesa de CEOs, si me permitís el toque de humor, digo, están pidiendo lo mismo que yo pido a mi coche. Y ahora lo explico muy brevemente. Digo, pues al final le están pidiendo luces largas, luces cortas. Luces largas, visión estratégica; luces cortas, pues al final estar en el día a día y muy pendiente de lo que sucede, y con esa capacidad de respuesta. Digo, están pidiendo aceleración. Que un buen coche sin aceleración, pues al final no sirve nada. Y hablan de velocidad, de aceleración y de dar esa respuesta inmediata a los cambios. Están pidiendo, por otro lado, pues un buen motor. Y hablaban de motor, pues de asumir ese papel de liderazgo en la gestión del cambio, de impulsar y de pues, generar esa potencia en la organización en todos los procesos de transformación. Y luego hablan también un poco de los neumáticos. Y los neumáticos es el estar en contacto con el terreno, el conocer bien el negocio y no estar simplemente con cuestiones demasiado elevadas, sino tener ese pragmatismo y ese contacto con el negocio. Y luego el último punto ya sería, pues tendría que ver más con estabilidad y confort. Y hablaban de esa sensibilidad, hablaban de preocuparse por la cultura, por el clima, por el compromiso, y para mí esa sería la parte de confort y de estabilidad. Así, si me permitís el paralelismo, pero al final yo digo, pues oye, estas peticiones son las que yo le pido a mi coche, con lo cual debemos ir en ese sentido. Me encanta. Fantástico, ¿verdad? Mónica, no sé si quieres Sí, añadir algo. yo me quedaría con una de las últimas intervenciones que me ha gustado bastante, ¿no? En la cual, no sé quién era la persona, pero bueno, se comentaba que recursos humanos al final se le piden muchas cosas, pero a veces cuando a la hora de hacer los presupuestos no se le da la prioridad real, ¿no? A nivel de recursos, tanto humanos como económicos, ¿no? Entonces, yo sí me quedaría con esa parte y para mí es verdad que es una lucha, ¿no? A veces cuando haces los presupuestos que te dediquen realmente esas partidas, ¿no? Presupuestarias tan importante para poder hacer pues eso, los planes de formación o desarrollo o lo que aplique en esos momentos. Y bueno, me ha gustado también la transparencia con la cual un poco han expresado esa inquietud, ¿no? De que todavía existen compañías donde la función de recursos humanos no está representada, por ejemplo, en un comité de dirección. Y la verdad que sorprende, ¿no? Porque estamos en una época, no sé, yo creo que bastante avanzada ya y yo creo que también la función de recursos humanos ha ido evolucionando, por supuesto, ganando puntos y me sorprende que todavía se cuestione, ¿no? Ese rol estratégico que como función jugamos realmente en los comités de dirección y por ende en el negocio en general. Absolutamente, Mónica. ¿Chema, alguna reflexión? Quizá la petición que más pues recuerdo de lo que se ha comentado aquí, y yo creo que con cualquier CEO con el que hablas es lo primero que te dice que espera de la función de recursos humanos,
es una función de recursos humanos que conozca el negocio. Tenemos que saber hablar el lenguaje de negocio para ser buenos partners, ¿no? Y también capaz de generar valor al negocio. Entonces, quizá, bueno, pues en el pasado, pues las funciones de recursos humanos o de personas han sido, a lo mejor, por un lado, excesivamente administrativas. Por otro lado, a lo mejor, las áreas que se empezaban a crear de talento o de formación proponían soluciones a lo mejor muy teóricas o poco ligadas a la realidad y a las necesidades reales del negocio. Y entiendo que eso es una petición del CEO, es que seamos capaces de demostrar el valor que la función genera proponiendo soluciones que impacten al final en la cuenta de resultados, ¿no? Que ese es el reto, ¿no? Porque las cosas, también se ha mencionado aquí que todo lo referente a personas no es inmediato, no es como, oye, pues yo lanzo una campaña de marketing de cara a las Navidades y sé que voy a tener un incremento de mis ventas de X puntos, ¿no? En recursos humanos las cosas no funcionan de forma tan directa o automática, ¿no? A lo que yo siempre digo, y es verdad, y tenemos desde recursos humanos creo que tenemos que empeñarnos por demostrar el impacto que creamos, pero también yo siempre que digo esto, digo la segunda parte, que es muchas veces las cosas más importantes no son las más fáciles de medir. Entonces, bueno, pues teniendo estas dos, por nuestro lado, el compromiso de intentar crear valor, pero que el CEO recuerde que porque tú mañana no puedas medir la efectividad de una acción no significa que esa acción no sea importante. Bueno, pues yo creo que en el punto medio está justo la virtud, ¿no? Y bueno, y poder demostrar el valor y el componente estratégico que tiene la función. Totalmente. Chema, yo coincido contigo, ¿vale? Una de las reflexiones que más me han gustado que han hecho mis colegas, los CEOs, ha sido cómo recursos humanos puede convertirse de verdad en un business partner, en un aliado, en la mano derecha de los directores o de las unidades de negocio, ¿no? Me gustaría que reflexionemos un poquito más sobre eso y también no solo a lo mejor verlo desde el punto de vista general, que me parece un buen arranque, sino también qué estáis haciendo vosotros en vuestras empresas que os permiten acercaros de verdad a ser la mano derecha de los equipos de negocio, ¿vale? Yo creo que un poco nos has explicado tú, Chema, no sé cómo lo estáis haciendo en SACIR, cuál es un poco el enfoque. Yo ahí creo que es jugar fundamentalmente con dos elementos. Uno que es esa aportación desde la visión a largo plazo y es el conocimiento del mercado, conocer las megatendencias, porque como comentábamos ahora, sí es necesario en la función de recursos humanos el estar mirando muy adelante porque los cambios llevan un tiempo y es necesario pues anticiparse muchísimos los cambios y eso solo lo consigues a través de esa visión estratégica. Pero en la otra mano tienes que tener esa proximidad al negocio, a las personas de cada área, con esa función más de business partner, con esa función de conocimiento, con esa sensibilidad que salía también en el inicio en cuanto a las necesidades que tienen las personas. Y en ese equilibrio yo creo que también está la virtud. Estar mirando a largo plazo, anticipándote, pero estar muy pendiente de la necesidad concreta y del día a día que te requiere la organización. Mónica, de tu lado. Sí, yo un poco retomando también lo que se decía, el conocimiento del negocio para mí es muy, muy importante y creo que recursos humanos realmente tiene que conocer el negocio. Y conocer el negocio significa no estar en tu despacho sentada simplemente ahí esperando que pase algo, sino que realmente empaparte, ¿no? O sea, si tienes plantas, pues ir a las plantas, si tienes equipos comerciales, acompañarles en su salida, o sea, percibir y entender exactamente cómo funciona el tema y cuáles son las necesidades reales de las personas. Y luego, para mí es muy importante también el papel retador, ¿no? Retador y transformador de recursos humanos en el sentido de que a veces hay que ayudar al CEO y a los, digamos, a tus peers, ¿no? Del comité de dirección a salir de su zona de confort y empezar a pensar de forma disruptiva, buscar soluciones alternativas o empezar también a mirar modelos organizativos distintos, ¿no? Y a veces eso es lo que les cuesta, porque sacar a una persona de su zona de confort y de lo que ya conoce siempre es complejo, ¿no? Es decir, que unir esa parte de conocimiento de negocio más la gestión del cambio y transformación, para mí es uno de los puntos clave que hay que poner en marcha ahora, sobre todo ahora, en esta época. Yo coincido, Mónica, sí. Yo coincido con Mónica al 100%.
recursos humanos, yo creo que empezando por nosotros mismos, nos tenemos que creer la relevancia de nuestra función en el entorno en el que nos movemos. Es un entorno, si preguntamos a nuestros CEOs o los CEOs que acaban de estar aquí, si les preguntamos si su empresa se está transformando o si necesita transformarse, seguro que todos van a decir que sí, ¿no? Porque estamos en un ambiente de cambio, de alta volatilidad, y las empresas necesitan adaptarse, incluso si pueden adelantarse a esos cambios, ¿no? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es el cambio de una empresa? Pues el cambio, bueno, por un lado hay decisiones relativas a CAPEX, pues comprar nueva maquinaria, invertir en cloud, etcétera. Pero el cambio, al fin y al cabo, el cambio no es más que conseguir que las personas aprendan y hagan cosas que antes no hacían. En esa definición del cambio, el rol de recursos humanos es fundamental. Si no estamos nosotros ahí, a mí el tema de ser la mano derecha, yo creo que las manos van todas juntas y todos avanzamos a la vez, ¿no? Si no estamos en esa conversación estratégica de cómo liderar el cambio dentro de la organización, el cambio no se va a producir. Nos gastaremos mucho dinero en cambiar la maquinaria, en comprar mucho cloud, en comprar, yo estoy en el servicio, en la industria de servicios financieros, en comprar fintechs, pero no va a pasar nada. El cambio no se va a materializar. El cambio empieza en las personas y nosotros somos los que nos encargamos de la gestión del activo, del activo más importante de las empresas, que son las personas. Totalmente. Volviendo un poco a las reflexiones, ¿no? y a la conversación de la mesa anterior, ¿no? Hemos vivido una situación absolutamente crítica los últimos meses. Seguimos en una situación de alta tensión, es una realidad, con incertidumbre, con todo lo que ello conlleva. No tengo ningún tipo de duda que la primera llamada que los CEOs hemos estado haciendo durante este tiempo ha sido a recursos humanos. ¿Cómo podemos hacer o qué debe hacer la función para que esa llamada se siga produciendo todos los días? ¿Cómo podemos hacer para que recursos humanos continúe siendo un elemento o una función que puede influenciar y tiene una importancia crítica en la toma de decisiones y en el día a día de los CEOs? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién quiera? Bueno, pues empiezo yo. Pues yo creo que seguir aportando valor, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo durante la época de crisis máxima. Efectivamente, yo creo que sí que los CEOs han levantado el teléfono para llamar a recursos humanos porque se trataba de muchas cosas que impactaban a las personas, ¿no? Y para mí, es decir, eso debería de ser lo normal, ¿no? Que te llamen y te involucren en las cosas, pero volviendo un poco a lo que decía también antes, es decir, es demostrar que tú realmente estás ahí para aportar valor al negocio, que hablas su mismo idioma, que le puedes aportar una visión distinta, una visión más estratégica o diferencial y que le vas a apoyar, digamos, en todo el camino para lograr esos objetivos que al final son los objetivos de la compañía, ¿no? Y tener ese papel retador al final, es decir, tener el valor, ¿no? Ser valiente a veces de saber decir que no, de no estar de acuerdo con algunas decisiones o con algunas cosas que se están poniendo en marcha, ¿no? Y hacer valer realmente la opinión que tú tienes y lo mejor para las personas. Me encanta eso que apuntas de la valentía de decir que no, ¿no? A veces es lo que se necesita un CEO, que alguien le diga, no, por aquí no, vamos por este lado, ¿no? Y es lo que realmente se valora al final. Sí, yo ahí conecto con la frase del Pepito Grillo, ¿no? Ser Pepito Grillo. Y en esos entornos buca que antes se mencionaban, a veces es necesario, si me permitís volver a la metáfora inicial, el dar ciertos volantazos, porque hay que tomar decisiones inmediatas y con esa visión de resolver el corto plazo, pues a veces desde la alta dirección pues se tiene que dar ese, si me permitís la expresión, volantazo. Y yo creo que como función de aportación de valor en recursos humanos tenemos que conseguir, bueno, pues a veces el poner encima de la mesa que hay que tener una mayor suavidad de conducción, ¿vale? Y esa mayor suavidad de conducción significa que cuando hablamos de personas, efectivamente es necesario el garantizar una absoluta coherencia, es decir, que determinadas decisiones te pueden pasar factura en el medio y largo plazo. Y nosotros tenemos esa función también un poco de poner encima de la mesa cómo pues a veces hay que aquilatar las decisiones o hay que tomar las decisiones pero hacer un planteamiento de implantación más progresiva, porque la coherencia cuando hablamos de personas es absolutamente crítico. Entonces yo creo que esa labor de Pepito Grillo en cuanto a bueno, pues, valorar cuál es el impacto que determinadas decisiones pueden tener en la organización y conseguir influir en la toma de decisión final, creo que al final es una aportación de valor clara.
Si durante la gestión de esta pandemia, desde el CEO o desde el área de dirección, se ha contado con recursos humanos, es porque había una necesidad, ¿no? Una necesidad tangible sobre la que, bueno, pues había que reorganizar a las personas, que trabajaran en turnos, que muchos de ellos teletrabajaran, personas que tenían situaciones familiares difíciles. Y había que afrontar y había que dar respuesta a una serie de necesidades que estaban ahí. ¿Cómo conseguir que ese diálogo o esa proactividad por parte del CEO o de los CEOs a la hora de contar con recursos humanos continúe? Pues sigamos creando esas necesidades. Yo creo en recursos humanos, yo tengo una visión muy comercial de recursos humanos. Es decir, nosotros tenemos un producto, un conocimiento técnico que nosotros tenemos que saber vender y tenemos que, si las necesidades, esto es como el marketing, muchas veces nosotros no compramos cosas porque las necesitemos, sino porque las necesidades se crean y como cliente tú compras porque te han creado una necesidad. Tú cuando naces no tienes una necesidad de tener un iPhone y todos tenemos un iPhone o un smartphone, ¿no? Al final. Bueno, pues creemos esa necesidad, creemos la necesidad en el CEO y en el resto del comité de dirección de contar más con recursos humanos. Y eso, a veces hablando con algunos compañeros de recursos humanos, tengo un poco la sensación de cierto victimismo, ¿no? Ay, es que no cuentan con nosotros, ay, es que no estamos en el comité de dirección, ¿no? Que yo creo que es una decisión errónea, pero nosotros tenemos que hacer algo, nosotros nos tenemos que ganar un puesto en el comité de dirección, nosotros tenemos que ser los que hagamos que cuenten con nosotros. ¿Por qué? Porque justo pues lo que estábamos comentando, si generamos valor, seguro que nos van a llamar, ¿no? Si damos soluciones, seguro que nos van a llamar. Si retamos, como decía Mónica, seguro que nos van a llamar. Entonces, bueno, yo creo que esa es la forma en la que poder tener un papel mucho más activo, ¿no? De aquí en adelante. Totalmente. Si pensamos en otro de los aspectos que ha salido en la mesa de los CEOs, ¿no? Hablaban de esa visión incluso multidisciplinar que debe tener la función de recursos humanos, ¿no? Yo me gustaría preguntaros, si mezclamos esa visión multidisciplinar con el futuro, ¿cómo os la imagináis la función? ¿Qué va a pasar a partir de primavera hacia adelante, ¿no? ¿Cómo va a quedar la función de recursos humanos en las empresas? Bueno, yo ahí, manteniendo un poco lo dicho hasta ahora, creo que se trata más de poner mayor foco. O sea, yo creo que a futuro, tanto primavera, sino pensando más en un futuro a medio o largo plazo, yo creo que tiene que ser una función más predictiva. O sea, que cada vez disponemos de más información, con lo cual yo creo que se esperará de nosotros que seamos más predictivos, que seamos capaces de, con la información existente, pues anticipar movimientos que pueden ser cuestiones relacionadas con rotación, con tendencias de mercado, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que, y era una petición también de los CEOs, que ser más innovadores, más creativos. Tenemos que ser capaces de aportar soluciones diferentes a problemas que tendremos en el futuro, pues diferentes a los actuales. La pandemia es una situación de un problema no esperado, donde hemos tenido que actuar rápido y buscar soluciones, y a futuro pues tendremos otro tipo de problemas y tendremos que ser muy innovadores y creativos. Continuar con la transformación digital, pues al final yo creo que de nosotros se esperará el que seamos teniendo ese papel de protagonista en la gestión del cambio de esa transformación digital. Yo hay una frase que me encanta, que es la de la cultura se desayuna la estrategia cada mañana. Y yo creo que nosotros, desde la función de recursos humanos, tenemos mucho que decir o mucho que cuidar o alimentar esa cultura para que efectivamente permita que la estrategia siga adelante. Entonces, ese mayor foco en cuidar o evolucionar esa cultura para conseguir que efectivamente consigamos esos retos estratégicos. Absolutamente. Bueno, pues yo pienso que con la pandemia muchas cosas han cambiado a la fuerza, ¿no? O sea, no nos ha quedado más remedio que cambiar, transformar y gestionar, ¿no?, la situación. Entonces, bajo mi punto de vista, cuando esto se termine de alguna manera, las cosas ya no van a volver atrás. O sea, habrá cosas que seguirán y el cambio permanecerá, ¿no? Con lo cual yo creo que en cierta medida para determinadas cosas sí que nos han abierto un camino, ¿no?, a las personas de recursos humanos, a veces para justamente forzar, ¿no?, determinados cambios o para gestionar determinadas situaciones que a lo mejor en una situación de normalidad no se hubiesen podido hacer, ¿no? Con lo cual
yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Seguir aprovechando un poco de esta situación y aprovechar esos cambios que han venido y esa posición, digamos, de fuerza que hemos ido ganando a lo largo de todo ese proyecto, o sea, mantenerla, capitalizarla y potenciarla, ¿no? En el futuro. Y un poco retomando lo que decías tú, con ese papel, digamos, transformador y retador constante y sobre todo, pues apoyar ese movimiento de cambio que ya no va a parar, ¿no? Hoy va a ser el teletrabajo, mañana será otra cosa y vamos a ser cada vez más digitales o más automatizados. Totalmente. Entonces, pues eso, ¿no? Al final recursos humanos tienen que estar muy atento y muy empujar, digamos, todos esos movimientos que vayan viniendo, no de una forma reactiva, sino que ya proactiva, ¿no? Yo creo que hay que capitalizar y aprender de esta experiencia y ser más rápidos, ¿no? A la hora de gestionar. ¿Tú cómo lo ves, Chema? Pues totalmente alineado. Por decir algo distinto, un papel fundamental es liderar los esfuerzos de reskilling y upskilling dentro de las empresas. Eso nos toca a nosotros, ¿no? No significa que lo tengamos que hacer nosotros solos, significa que lo tenemos que lanzar y nos tenemos que asegurar que pase, pero al final ese reskilling y upskilling es una responsabilidad de todos, pues de todo el comité de dirección y de todos los ejecutivos de la compañía, ¿no? Tener un papel más proactivo, proponer más, ser más innovador, proponer más cosas, pero innovación aterrizada. O sea, la innovación está muy bien si responde a unas necesidades concretas. Para poder innovar, tú tienes que entender muy bien cuáles son las necesidades y problemas de tu cliente, que es la organización. Entonces, eso requiere un recursos humanos mucho más profesional desde el punto de vista de mayor conocimiento de la realidad de tu cliente, mayor conocimiento de tu industria y luego con nuestras herramientas técnicas de recursos humanos ser capaces de dibujar, diseñar, imaginar nuevas soluciones a los problemas existentes. Totalmente. Dejadme que hagamos, si queréis, la última respuesta a la mesa anterior y luego sí que me gustaría que pasáramos también a bueno, pues solicitudes que la función de recursos humanos hace a los CEOs, ¿no? Una de las cosas que más me ha llamado la atención y no es tan fácil a lo mejor de lograr es combinar ese cortoplacismo que tenemos los CEOs de cuenta de resultados, decisión que tenga un impacto numérico lo más rápido posible en nuestro KPI, en nuestro OKR o nuestra cuenta de resultados. ¿Qué proponéis vosotros ahí para poder dar más visibilidad a vuestras acciones y más inmediatez a las acciones y que tengan un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? ¿Cómo se puede medir o cómo podemos llevar ese dato de una acción que hacemos del Departamento de Recursos Humanos a un comité de dirección y poder presentarlo? No es fácil, ¿eh? Yo lo sé. Yo creo que no hay acciones mágicas. Es decir, si mañana proponemos un programa como Jimbas, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿cuánto va a cambiar la cuenta de resultados? Pues por sí solo, nada. Al final es un conjunto de cosas que construyen la propuesta de valor al empleado. Me ha gustado mucho algo que se ha comentado en la mesa anterior, que es la gestión de los empleados como clientes, ¿no? Entonces, medir la satisfacción de tus empleados y también, lógicamente, el desempeño, porque yo creo que tienen que ir las dos cosas de la mano, es algo que, bueno, pues que yo creo que en lo que tenemos que ir avanzando, ¿no? Al final, el empleado no está, y sobre todo los empleados de la nueva economía que necesitamos, que son profesionales, que, no sé, perfiles STEM, que tú miras la media de rotación de estos perfiles y son de 2 años en cada empresa, el empleado no está con una bola atado a tu empresa. Tú tienes que ser capaz de generar pues, unos básicos, unos factores higiénicos, lógicamente, pero también un propósito, una cultura responsable que se alinee con los valores de esa empresa, beneficios que al final pues que al empleado le den orgullo de pertenencia también. Entonces, todo eso, la suma de todas esas cosas sí se puede medir a través de una encuesta de resultados, pero también a través de la mejora de la productividad de una unidad. Y no hace falta más que hacer una especie de test A/B. Vamos a tener una unidad donde tengamos un tipo de entorno y otra unidad donde tengamos o un país, ¿no? Un país vamos a hacer algo y otro país, y vamos a ver qué país tiene una cuenta de resultados más alta. Ahí sí lo puedes medir. Pero yo creo que las acciones concretas, y eso creo que una de las preguntas siguientes va a ser qué les diríamos a los CEOs, ¿no?
las acciones concretas por sí solas no producen efectos, o sea, es un conjunto de cosas. Totalmente de acuerdo. Mm. Mónica, Juan Antonio. Bueno, para mí la función de recursos humanos a veces es demasiado humilde. O sea, yo creo que hacemos muchísimas cosas de mucho impacto y a veces pasan desapercibidas, pero un poco por nuestra culpa, porque no las contamos. Entonces, yo sí que soy muy de la opinión de tener nuestro branding. O sea, para mí recursos humanos necesita tener un branding, necesita tener su marca comercial y necesitas tener su marketing, ¿no? Entonces, empezando por ahí, yo creo que es muy, muy, muy importante pues, poner en valor las cosas que realmente se hacen, ¿no? Desde recursos humanos y compartirla, o sea, compartirla con nuestros compañeros, pues con nuestro CEO, pero también con el resto de empleados, ¿no? Y luego retomando un poco todo lo que dice Chema, hay cosas que son muy evidentes, es decir, el engagement, las encuestas de clima, obviamente, son análisis patentes, ¿no? Amparados por KPIs de lo que está sucediendo dentro de la organización, ¿no? Pero luego hay otros elementos que no son tan medibles, que pasan más por ver si la gente está contenta, si sonríe, si están felices en su lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Y esas cosas son, digamos, las palpas realmente si, una vez más, si estás más cerca de negocios, si estás más cerca de las personas y demás, si no estás, digamos, en una cúpula dorada, ¿no? Entonces, eso también, yo creo que el rol de recursos humanos es ayudar a que todos bajemos un poco de esa cúpula y nos acerquemos a las personas, ¿no? Para que tengamos ese impacto que comentabas. Indiscutiblemente. Yo en la misma línea, al final es esa visión marketingiana de la función y esa visión marketingiana supone vender en el buen sentido de la función, a veces con datos, porque a veces sí hay iniciativas que te dan un dato y una información muy cuantitativa y que efectivamente es vendible como muestra de un buen resultado, a veces con información más cualitativa, porque efectivamente no siempre el resultado es un indicador y a veces hay que explicar el impacto de una manera cualitativa, a veces mediante la sensibilización preventa del producto, porque yo creo que también nos toca esa, si me permitís, culturización sobre personas en entornos más ingenieriles, en entornos más hard, donde pues de recursos humanos nos toca hacer esa labor, un poco de sensibilización y como que efectivamente es necesario hacer determinadas cosas para que los resultados al final sean mejores, para que nuestros profesionales estén más comprometidos. Entonces yo creo que esa venta nos toca hacerla a nosotros. Y luego, pues efectivamente, esa marca, tanto de cara a los empleados como de cara a las iniciativas y de cara a la dirección. Trabajando muy bien los para qué de cada una de las acciones y al final presentando esos resultados de la manera que sea cuantitativa o cualitativa cuando toca. Un poco esa línea de darle el sello de marketing a la función, que yo creo que es algo positivo y no negativo. Absolutamente. Estoy muy de acuerdo con las apreciaciones. Ahora sí, nos toca. Si pudiéramos hacer alguna demanda, si pudiéramos hacer alguna solicitud a los CEOs, ¿cuáles serían? ¿Qué necesitamos de ellos? ¿Cómo nos pueden ayudar más? Yo creo que el CEO tiene que liderar con el ejemplo, ¿no? No quiere decir que los CEOs, que todos lo hagan o que no lo hagan ninguno. Digo, creo que un buen consejo para un CEO que empiece es liderar con el ejemplo y liderar con el ejemplo en los diferentes aspectos relativos a recursos humanos, ¿vale? La cultura no es algo de recursos humanos, la cultura es algo estratégico. La definición de objetivos o la evaluación de objetivos a la que nos vamos a enfrentar ahora, que de vez en cuando pues oyes gente que dice, no, ahora menudo rollo, la evaluación de objetivos, tengo no sé cuántas personas que evaluar. Yo digo, realmente, o sea, esta persona no es consciente de lo que me está diciendo. O sea, la evaluación de objetivos no me está haciendo a mí un favor por evaluar si se han cumplido los objetivos o no de su equipo. Es parte de la gestión de su equipo. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, pero todavía hay algunos managers que piensan que la responsabilidad de gestión de personas recae sobre nosotros. Y no. La responsabilidad de gestión de personas recae sobre los people managers, sobre los gestores de personas que son todas las personas que tienen equipos, ya sean 2 o sean 300. Entonces, liderar con el ejemplo esos procesos que son estratégicos, que ayudan a tomar decisiones, creo que es fundamental. Porque si no tienes un CEO que se tome en serio, pues eso,
la definición de objetivos, la evaluación, la identificación de altos potenciales, la realización de planes de sucesión. Sí, es muy difícil que eso permee en el resto de la organización, ¿no? Sin duda. Yo le pediré al CEO que no se sienta solo, porque a veces tienes esta sensación, ¿no? Que yo creo que los CEOs se piensan que no pueden transmitir que se sienten mal o que necesitan ayuda, que necesitan hablar. Entonces yo al CEO le pediría eso, ¿no? Que se sienta persona. O sea, para mí el CEO también es una persona que a veces necesita tener una conversación con su director de recursos humanos si tiene la suficiente confianza o con cualquier otra persona que él considere, para también liberarse, ¿no? De determinadas cargas que pueda tener, emocionales o personales o lo que sea. Pues eso, ¿no? Que se humanizar al CEO en cierta medida. Y luego, por supuesto, que sea un role model, desde luego que sí, o sea, es fundamental, ¿no? Que sea el primero que apoye los procesos o, bueno, estábamos hablando de lo que nos toca ahora, ¿no? Las evaluaciones y totalmente yo creo que todos tenemos el mismo pain. Y es verdad que nos tienen que apoyar en ese sentido y que no se lo tengamos que pedir. Es decir, claro, que ya de una forma espontánea lo hagan ellos, ¿no? Los primeros y que realmente sean ese role modeling que queremos. Fantástico. Bueno, Antonio, yo 100% de acuerdo y por sumar algo como petición, pues esa paciencia que salía también en la primera mesa. Al final, pues es cierto que en muchas decisiones como CEOs pues están acostumbrados o están necesitados de esa inmediatez y a veces las actuaciones sobre personas pues conlleva un poquito más de tiempo y resultados más a medio o largo plazo en algunas ocasiones. Cuando apuestas por el talento joven, pues hasta que empiezas a sacarle frutos a ese talento joven, pues pasan años. Con lo cual, yo sí, mi petición ahí sería pues el ser paciente con determinadas iniciativas de personas porque tienen un tiempo de cocción superior al de otras iniciativas en otros ámbitos de negocio. Fantástico. Muy bien, pues yo creo que hemos cubierto, bueno, pues un poco las dos partes que queríamos en esta mesa, dar un poco respuesta a lo que nos pedían los CEOs. Por otro lado, bueno, pues hacer alguna solicitud o alguna demanda que pueda facilitarnos, ¿vale? No quería saber si tenemos alguna pregunta, Juan Carlos, si hay alguien que quiera aportar algo, si el público quiere. Sí, bueno, primero, Juan creo que tiene una cuestión que quiere lanzar. Antes de lanzar yo las preguntas, y tenemos un par de preguntas del público que vamos a lanzar, pero Juan creo que quería lanzaros una, ¿verdad, Juan? Muchas gracias, Alberto. Sí, yo quería preguntaros sobre un tema que ha salido también bastante en la primera mesa redonda con los CEOs, que es la ruptura de silos. La ruptura de silos tiene distintas perspectivas, desde la tecnología a los procesos, pero por encima de todo tiene sobre todo una gestión del cambio, un cambio de cultura profundo, del entendimiento ya no del entendimiento de que somos una sola compañía, sino cómo eso se materializa en nuestro día a día. ¿Cómo puede Recursos Humanos liderar eso? ¿Qué estrategias, qué planes podéis compartir con nosotros al respecto? Bueno, un proceso de gestión del cambio obviamente es un proceso, no es sencillo, tiene que tener unas determinadas, digamos, etapas, ¿no? Que necesariamente casi todas las compañías pasan por ellas de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que un elemento fundamental es, por supuesto, el tener claro hacia dónde vamos, es decir, cuando cambias algo, hay que tener claro dónde estás primero, cuál es la situación actual y luego dónde quieres ir y cuáles son los gaps que tienes entre un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Y a partir de ahí apoyarte en palancas que pueden ser la comunicación, por supuesto, pues la formación, porque al final romper silos o cuando estás en un proceso de transformación y quieres cambiar algo, pues necesitarás, me imagino, necesariamente nuevas capabilities o nuevas formas de trabajar, nuevos paradigmas y un poco lo que comentaba Chema, trabajar de una forma sutil pero constante. Eso sí, la constancia es fundamental en todo proceso de cambio, la cultura, porque al final llegar a tener algo diferente es una transformación que impacta, ¿no? Obviamente también en la cultura, en las formas de trabajar, en las formas de pensar, con lo cual, bueno, pues es una serie de una combinación de elementos, ¿no? Que de una forma constante Recursos Humanos, por supuesto, es una de las funciones, ¿no? Que tiene muchas herramientas que apoyan, pero toda la compañía tiene que estar involucrada, no solo Recursos Humanos, por lo que decíamos antes, desde el CEO hasta el último empleado, tienen que estar involucrados en ese proceso de transformación y de gestión del cambio. También una forma es que podemos impulsar es las organizaciones ágiles o la implementación de metodologías más agile,
para determinados proyectos. Yo creo que eso es una manera de romper también esos hilos para determinadas iniciativas que son muy de negocio. Establecer esos equipos multidisciplinares y de distintos departamentos que al final consiguen efectivamente esa ruptura de los hilos y esa visión un poquito más integral de la compañía. Yo creo que aporta al profesional, aporta al departamento y enriquece los proyectos cuando utilizas una organización, o no necesariamente una organización completa, sino una metodología ya para determinados proyectos. Yo creo que es una manera de contribuir impulsando la implantación de esas metodologías. Pues construyendo, por mencionar algo distinto, yo creo que los hilos se rompen cuando generas mecánicas de empatía. Cuando yo entiendo el problema que tiene el que está enfrente de ese departamento y él entiende mis problemas, ¿no? Y no hay método más efectivo de generar empatía que tener objetivos cruzados. Entonces, si tú tienes un objetivo que es del de enfrente y tienes que contribuir a ese objetivo, la empatía fluye, ¿no? Y luego, como segunda medida, tener coraje y hacer cambios de función. Es decir, si yo tengo una persona que lleva 5 años en un departamento de ventas y es súper buen profesional, y tengo otra persona que lleva otros 5 años en un departamento de marketing, al final, si son buenos los dos es porque tienen lo que se llama learning agility, capacidad para aprender. Al final los conceptos técnicos no es que sean los menos importantes, sino que son los más fáciles de adquirir. Pues atrevernos a hacer esos cambios que al final van a enriquecer a la compañía. Yo creo que para la salud de la compañía, que haya cambios de vez en cuando es muy saludable. Yo siempre digo que esto es como cuando cocinas, ¿no? Que si de repente, de vez en cuando, no le das un menillo a la olla, se te queda la comida pegada, ¿no? Y tienes que generar el cambio, porque el cambio hace que las personas salgan de su zona de confort, y al salir de la zona de confort las personas crecen, ¿no? Entonces, eso también genera la ruptura de silos. De repente tener en un área liderando a un profesional que viene de otra, que conoce muy bien los problemas de esa otra área, y cuando esté en la nueva área va a entender muy bien lo que le pasaba al área de donde él salió, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estos cambios muchas veces nos dan pereza, ¿no? Porque es como, si todo está funcionando fenomenal, si tenemos una cuenta de resultados muy buena, ¿para qué? Mejor no tocarlo, mejor que él siga haciendo lo suyo y el otro lo suyo, ¿no? Pero eso es muy cortoplacista, ¿no? Yo creo que tenemos que animarnos a promover el cambio. Sin duda. ¿Tenemos alguna pregunta? Pues sí, tenemos un par de preguntas del público. Una de ellas dice que ¿qué procesos de gestión han pasado a ser completamente digitales y cuáles siguen desempeñándose físicamente? Yo, si me permitís, sí quería añadir, bueno, aparte de la experiencia, ¿no? de cuáles son los que ahora mismo se han digitalizado, también vuestra opinión sobre cuáles todavía no se han digitalizado y deberían serlo. Fantástico. ¿Quién se anima? Yo es que creo que todos los procesos se han digitalizado. No sé, Sí. nosotros hemos trabajado pues desde marzo a junio, excepto al final los servicios financieros se han considerado una actividad esencial y nuestras oficinas, no todas, pero muchas han estado abiertas. Entonces los compañeros que han estado atendiendo en esas oficinas, lógicamente tenían una presencialidad, ¿no? Pero el resto del banco ha estado trabajando desde sus casas, ¿no? Y todo ha fluido y en una situación además donde había tanta incertidumbre, tantas necesidades, tantos fuegos, ¿no? que apagar, y todos los procesos se han llevado a cabo de manera digital, ¿no? Entonces yo creo que todo es digitalizable. Creo que se me ocurren pocas cosas que no lo sean, no lo sé. Sí, yo también pienso que prácticamente todo es digitalizable, otra cosa es cómo lo hagas, ¿no? Y los tiempos y demás. No sé, nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos inmersos, ¿no? en ese proceso de digitalización y la verdad que pocas cosas se van a quedar fuera de la digitalización, ¿no? Y de hecho creo que es algo que va a aportar mucho valor porque al final te quitas de tareas muy transaccionales y vas a tener más tiempo de dedicación a tareas de valor añadido, como puede ser, pues eso, ¿no? Estar más cerca de negocio o estar más presente en ese enfoque estratégico, ¿no? de negocio de la compañía. Sí, en la misma línea, alta digitalización de todos los procesos, herramientas, incluso aquellas actividades que tienen un componente más de asesoramiento, más de coach como función de personas,
en algunos casos se han digitalizado, porque acabas haciéndolas, pues efectivamente, pues a través del Teams o a través de, o sea, incluso esas actividades que son muy personales, en este, también un poco fruto de pandemia, hemos digitalizado. Y hablo de, yo he vivido experiencias como entrevistas de bienvenida a través de Teams, bueno, por supuesto, proceso de selección, incluso, lamentablemente, alguna salida, utilizando Teams o medios digitales. O sea que yo creo que la digitalización, incluso en esas tareas que son tan personales, se ha producido. Sí, es verdad que empaparse de la cultura de la empresa es más sencillo con la presencialidad, ¿no? O sea, quizá es... Y el tema de los onboardings, quizá a mí es el que me parece un poquito más complejo de digitalizar. Todo es posible, ¿no? Pero que realmente las personas entiendan cómo es la cultura de la empresa, cómo se hacen las cosas en la empresa, es más fácil cuando estás inmerso, ¿no? Totalmente. Sí. Fantástico. No, muy interesante. Perdona, Mónica, vas a decir algo, creo. No, digo, doy fe porque yo me he incorporado justo en la época de pandemia. Mi tú lo has vivido en tus haciendo propias... todavía virtual y sí que es más lento. Es más lento. Vale, es más lento y al final el éxito reside en la dedicación que las personas tienen hacia ti, ¿no? O sea, y tiene que ser más deliberado, ¿no? Cuando cuando es presencial, ocurre. Exacto, ahí es todo programado. Porque estás ahí, vas hablando con gente. Cuando estás en tu casa con un ordenador, hay alguien que lo tiene que planificar un poco y tú tienes que ser mucho más proactivo. Totalmente, sí. Pero bueno, tiene su aquel. Es un tema interesante. Interesante. Creo que tenemos una pregunta más, ¿verdad? Del público. Sí, tenemos del público tenemos una pregunta más. Perdonad. Sí, del público tenemos una pregunta más. Dejadme un segundo. Bueno, en realidad es casi, en estos tiempos es casi un clásico, pero sí quiere pulsar vuestra opinión sobre si creéis que el teletrabajo ha llegado para quedarse o es una forma de trabajo circunstancial por la crisis. Este tiene también su miga según cómo se enfoque, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Yo creo que es interesante, ¿no? Es ver un poco cómo lo que hemos vivido en los últimos meses, pues un poco qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo ahí creo que el teletrabajo sin duda va a quedarse, ya estaba. Hemos tenido una versión de teletrabajo que para mí no era teletrabajo previamente dicho, porque al final pues el estar en casa teletrabajando con los niños sin colegio y pues no era una situación que es para mí no es la situación que debe quedar futuro, lógicamente. Entonces, yo creo que tendremos teletrabajo. En la mayoría de posiciones, yo creo que la opción más equilibrada es una opción mixta, que es en la línea en la que estábamos, pues al final teletrabajo, pues un día a la semana, 2 días a la semana, que te permite, pues todavía mantener ese compromiso de los empleados, esa mayor conexión con la cultura, que la presencialidad sí es cierto que lo facilita. Y para posiciones muy concretas, pues efectivamente es una opción y es un reto para la función el tener gente teletrabajando al 100% y conseguir ese compromiso y esa conexión con esos empleados que no están en la oficina y que efectivamente obliga, como decía Chema, esa mayor planificación de las situaciones informales que se producen espontáneamente cuando estás en la oficina y coincides en la máquina de café. Yo creo que sí seguirá el teletrabajo, pero en el caso, al menos de nuestra compañía, es más ese modelo mixto. Sí, bueno, pues un poco la verdad que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, el teletrabajo ya existía antes, ahora formará parte de esas cosas que decíamos antes que se van a quedar seguramente con un enfoque distinto, ¿no? A lo mejor más que de teletrabajo hablaremos de smart working para poder hacer las gestiones no necesariamente desde tu casa, ¿no? Sino desde cualquier punto que a ti te convenga y con una flexibilidad que va a tener determinadas regulaciones, ¿no? Pero sí, sin duda, vamos, se va a quedar. Seguro. Sí. Pues yo creo espero que sí. Yo espero que se quede, ¿no? Yo creo que sí hemos demostrado que si en circunstancias tan complicadas los equipos han sido capaces de hacer delivery, ¿no? De entregar resultados con los niños en casa, teniendo que, yo qué sé, pues también estando preocupados por la situación, porque es una situación también de mucho estrés de familiares mayores y demás. Yo creo que si hemos sido capaces de generar resultados ahí, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a hacer en circunstancias mucho más sencillas, ¿no? Quizá
yo algunos comentarios que he oído de algunos jefes que a lo mejor pues no están jefes, managers, que a lo mejor no son tan favorables al teletrabajo, es que la gente produce menos. Yo lo que les digo es que si piensan que produce menos por el teletrabajo, realmente no saben cuánto están produciendo cuando están sentados en la oficina. O sea, porque al final la productividad se tiene que medir más que por la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay pocos, yo creo, pero hay algunos managers que todavía les cuesta, pero yo espero y deseo que sea algo pues, que haya venido para quedarse, ¿no? Sin duda. Yo pienso igual. Tenemos que aprender todavía cómo hacerlo, ¿no? Sí, pero creo que sí. pero un ha venido proceso. definitivamente para quedarse. Bueno, pues me encantaría hacer un resumen de esta conversación tan interesante que hemos tenido. Me voy a quedar con alguna cosita que habéis dicho cada uno de vosotros que me ha parecido terriblemente interesante. También contigo, Juan Antonio, me ha encantado la analogía con el coche. Cómo has arrancado, ¿no? El manejo de las luces cortas y largas y cómo hay que llevar esa gestión. Y definitivamente, además hilándolo con lo que voy a comentar luego de Chema, la parte de los neumáticos, ¿no? Cómo hay que aterrizar y acercarse mucho al negocio y a las personas, ¿no? De una forma de verdad y muy sincera, estar muy cerca de nuestra gente y ver cómo está, ¿no? Vinculando también con temas de salud mental, con la situación que tú comentabas ahora, ¿no? Que tan difícil situación que hemos vivido, ¿no? Mónica, me encanta tu apunte de hacer challenge al CEO, ¿no? De ser valiente y si hay una decisión con la que tú no estás de acuerdo, piensas que no es la línea correcta, decirle que no. Creo que no hay cosa más necesaria para un CEO que su gente le diga por ahí no vamos bien, tenemos que ir por el otro lado, ¿no? Si no, estamos llevando seguramente la empresa a una dinámica que no es la correcta. Y como recomendación o como solicito a los CEOs, me quedo con la tuya, Chema, de liderar por el ejemplo. Es una muy buena forma de que sean neumáticos, ¿no? De que aterricen y que vean qué está sucediendo en la compañía, porque ellos mismos están haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Y esa es la misma forma de que luego puedas subir y explicarle cómo son los resultados o por qué los resultados pueden ser un poquito más lentos, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, Chema, Mónica, Juan Antonio. Ha sido un auténtico placer y me ha encantado mucho disfrutar este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias a Un los tres. placer, muchas gracias.